Bien, vamos ya a finalizar, digamos, lo que es la serie que estábamos exponiendo del Ordo Salutis, o la salvación, el orden de la salvación, que veníamos ya estudiando hacía varios domingos atrás. Quizá en lo personal me daba un poco de pena, de tristeza, porque fue una serie muy linda, creo que fue de mucha bendición, tanto para cada uno de nosotros, de mucho crecimiento, y yo agradezco al Señor por esta bendición que Él nos dio de poder compartir esto, de poder disfrutar de esta bendición que fueron esta serie, estos temas que estuvimos tocando, que es, ¿no es cierto?, directamente relacionado con la obra gloriosa de salvación en el hombre. Amén. Y hoy día estaremos ya finalizando, estaremos concluyendo esta serie con el tema que vamos a estar tocando hoy día, ¿no es cierto?, que es la glorificación del creyente. Y así podíamos ver desde la predestinación, de cuando nos escogió desde antes de la fundación del mundo, hasta hoy día, ¿no es cierto? Lo que vamos a estudiar hoy día no es lo que pasa hoy día, sino que es el tema que hoy día vamos a estar tratando. Porque lo que estudiábamos hasta el domingo pasado era lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Amén. 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 Que era La preservación de los la santos. preservación de los santos. Amén. Y el domingo anterior, La justificación. la santificación. Y todo eso son vivencias que estamos hoy día tanto la santificación como la preservación es lo que estamos viviendo hoy día. Amén. Que es la lucha, el quebrantamiento, lo mismo que hacemos, ¿no es cierto?, dentro, como parte de nuestra liturgia, el poder presentar nuestros pecados, ¿no es cierto?, en arrepentimiento y fe ante Dios, ¿no es cierto?, eso mismo que debe ser una conducta a diario en nosotros, el poder, ¿no es cierto?, quebrantarnos, reconocernos, es parte de este proceso que estamos hoy día viviendo. Amén. Pero sin embargo, lo que vamos a vivir hoy día, lo que vamos a estudiar hoy, que es la glorificación, esto va a ser algo glorioso. Esto no tiene comparación, esto no tiene lógica tampoco. Pero sin embargo, esta es la herencia, es la promesa que nosotros, como hijos de Dios, como aquellos que un día el Padre nos abrió la puerta y nos permitió entrar, y no solo entrar, sino ser parte de su familia, hoy día, ¿no es cierto?, en un futuro no muy lejano, vamos a poder también disfrutar. Dice la palabra del Señor en una de sus partes, dice que le podremos ver cara a cara, tal cual es. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Le voy a invitar a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, en la carta de Pablo a la iglesia de Filipenses. Quizá hay capítulos dentro de la Escritura muy claros con respecto a lo que es la muerte, resurrección, ¿no es cierto? Y todo lo que conlleva o relaciona a los eventos futuros o escatología. Pero sin embargo, lo que vamos a estar estudiando hoy día, estos versículos, Filipenses, capítulo 3, versículo 20 y versículo 21, tienen estrecha relación con lo que es la glorificación del cuerpo, de la vida del creyente. Amén. Le voy a invitar a que nos pongamos en pie para que así le demos lectura a la palabra del Señor. Y habiéndola encontrado, confirmamos con un amén. Amén. Le doy lectura en el nombre del Señor. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, Amén. por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Uno empieza, ¿no es cierto?, así como escuchaba, me daba cuenta yo, y mientras leía miraba al hermano Pablo, y el hermano Pablo no leía su Biblia, sino que estaba como, me imagino yo, lo que yo miraba de aquí, como imaginándose cosas, ¿no? Eso pasa, no sé, me pasa a mí también. O a lo mejor yo soy muy imaginativo y a veces me imagino cómo las cosas que serán, pero sabe que yo creo que es imposible poder llegar a aquella comparación o realidad en nuestra mente de cómo va a ser.
porque va a ser absolutamente glorioso, incomparable, inmensurable. Mire, en 1967 hubo una joven muy atlética que se llamaba Joni Eareckson, algo así, o Eareckson. Y dice que sufrió un accidente que al tirarse al agua, saltar un piquero, dice, quedó completamente tetrapléjica, paralizada de los hombros hacia abajo. Dice la historia, y es algo real esto, dice que al principio en el hospital empezó ya a luchar esa fuerza interior de una niña joven, 17 años, con obstinación, con empeño, a poder tratar por sus fuerzas de cambiar aquella situación, de tratar de hacer ejercicio y un montón de cosas con el propósito de poder volver a andar. Pero al pasar el tiempo y darse cuenta que esta situación era irreversible, era absolutamente definitiva, el que pudiera recuperar, ¿no es cierto?, tanto la movilidad de sus brazos, sus pies, por sus propios esfuerzos, ya sea por ejercicio, medicamento o algo, se dio cuenta que era imposible. Dice que fue envuelta su vida en sentimientos de amargura, de frustración, emociones constantes, amargura, incluso, gracias a Dios, hasta ideas de suicidio. Pero no tenemos movilidad, ¿no es cierto?, no podía realizar nada de esto, o lo que ella quisiera hacer en contra de su vida. Y de hecho, cada uno de estos intentos, ¿no es cierto?, frustrados de poder obtener resultados, crecía en ella, dice la historia, una rebeldía contra Dios. Y es lo que muchas veces ocurre. Pero llegó un momento, dice la biografía, que llegó un momento en que se encontraba tan bajo, como yo creo que en muchos testimonios de la vida del hombre, llegó un momento en que encontró descanso en Dios. Dice que se dio cuenta que lo que venía a futuro, ¿no es cierto?, era absolutamente distinto a lo que había en su pasado, y que de ahí en adelante no podía depender, como lo había hecho antes, de su fuerza, de sus capacidades, de su ánimo, de su edad, de su vigor, de su fuerza, sino que tuvo que depender absolutamente de Dios. Y digámoslo así, como lo hablaría, no sé si en Venezuela también lo dicen, pero acá en Chile tuvo que poner los pies en el suelo, ¿no es cierto?, ver la realidad, ¿no es cierto?, claramente cuál era. Tocar fondo, decimos. Tocar fondo, ¿no es cierto?, o sentarse y meditar y analizar y un sinnúmero de cosas. Y como conoció a Dios, se dio cuenta que de ahí en adelante su futuro no podía estar, sino que solamente afirmado en Dios. ¿Qué la llevó, digamos así, no su fuerza, no su ímpetu, sino que esta esperanza que encontró? Porque si bien nosotros, gracias a Dios, tenemos todo, ¿no es cierto?, nuestras capacidades, todo lo que Dios nos ha dado, gracias a Dios, ¿no es cierto?, lo tenemos bien, y ella no lo tenía. Pero ella, al depender tanto de Dios, ¿no es cierto?, y al sacar de sí todos estos sentimientos de amargura, Dios le abrió otras capacidades y otras cualidades. Ella aprendió a pintar con la boca, se convirtió en una gran oradora y escritora, como muchos otros discapacitados que pueden hacerlo de esta manera. Dice que lo principal que ocurrió en su vida fue que ella pudo descansar en las promesas plasmadas en la palabra de Dios. Dice que ella, al estudiar la escritura, su mente fue reformada, fue transformada, y hubo un redescubrimiento de la Sagrada Escritura en su vida. Encontró consuelo, descanso, y pudo, a través de las Escrituras, desde principio a fin, ver y observar, dice, la visión de la cruz de Cristo. Lo que trajo a su vida en aquella situación de la cruz de Cristo, ver a Cristo puesto en aquel madero cruzado, inmóvil, clavado, impotente, físicamente, por decirlo de alguna manera, no porque Él no pudiera, ¿no es cierto?, sino que Él puesto ahí, inmovilizado, paralizado,
clavado, lo vio de esa manera en la cruz, y cuando estaba de ahí, él dijo, ella se dio cuenta que sus pecados también estaban puestos en aquella cruz con él. Y fue eso, ¿no es cierto? Esa visión lo que en ella empezó a producir esta esperanza. Y lo que ya, digamos así, fue el último empujón o digamos la conclusión de ella decidirse a ser una oradora y a una, digamos, motivadora. Hoy día todavía creo que está viva ella. Fue el hecho de poder estudiar la resurrección con Cristo. Y lo que iba a ocurrir con el cuerpo glorificado y lo que la Biblia habla con respecto a lo que va a ocurrir en los cuerpos de nosotros cuando ya estemos en gloria con Cristo. Amén. Que sea ya después de la muerte, o si no vemos la muerte, ¿no es cierto? Ella empezó a comprender que en aquel momento ella iba a poder bailar, ella iba a poder saltar, ella iba a poder cantar, gritar y hacer todo lo que ella quisiera expresar como todos lo habían hecho, pero a ella no ahora para mostrarse, sino que para adorar a aquel que le había devuelto la esperanza, a Cristo. Y esto lo pudo vivir, lo pudo disfrutar en lo que fue la resurrección del cuerpo. Imagínense lo trágico para una niña la situación. Sería trágico para nosotros, ¿no es cierto? El sentirnos imposibilitados, ¿no es cierto? De movernos, de caminar, de hacer cosas. Imagínense cuánto más ella, que debido a estas lesiones que iban a ser perpetuas en su vida hasta cuando muriera, ¿no es cierto? Iba a traer consigo una esperanza en esta salvación, en esta glorificación del cuerpo. Ella escribió y dice, no puedo creer algo así, que tengo los dedos secos y retorcidos, los músculos atrofiados, las rodillas deformes y no siento nada de los hombros para abajo, pero un día tendré un nuevo cuerpo, ligero, resplandeciente y vestido de justicia, vigoroso y deslumbrante. Imagínense lo que ella pudo confiar, la esperanza que pudo empezar a guardar en su vida. O sea, amado hermano, cuando ella, yo me la imagino en aquella situación, yo creo que ella ni siquiera podía ver lo que ella estaba ahí triste por lo que estaba disfrutando ya en gloria. No hay ninguna religión, filosofía, ¿no es cierto?, que proclame esto, que entregue esta esperanza de que vamos a tener una gloria nueva, un cuerpo incorruptible, una mente nueva, un corazón nuevo. Solo lo encontramos en el Evangelio glorioso, en esta esperanza inmensurable, inmarcesible, la cual no tiene comparación, y para nosotros es imposible imaginarnos. Por eso la palabra del Señor muchas veces, ¿no es cierto?, trata de traer comparaciones para que nuestra mente pueda, en cierta medida, imaginarse. Dice, serán como el mar de cristal o como las calles de oro, porque no habrá nada que nos pueda llevar a aquel lugar, que podamos nosotros tener palpable algo. Y ya una de las últimas experiencias que ella vivió, dice que fue una de las frases que colocó en su libro. Dice que ella estaba en su iglesia, donde constantemente ella iba, ya después, ¿no es cierto?, en su condición. Y dice que en su iglesia, que era la iglesia reformada episcopal, y acostumbraban ellos, dice, cada vez que oraban, a arrodillarse, a presentarse de rodillas ante Dios. Dice que cuando invita el pastor a orar ante el Señor, dice que ella nuevamente empezó en aquel momento nuevamente, si bien su alma ya estaba regenerada, ya vivía esta nueva esperanza, pero en aquel momento cuando está ahí en la silla de ruedas y invitan, ¿no es cierto?, a orar, dice que su mente nuevamente empieza a descansar en la resurrección, en la glorificación del cuerpo. Y dice, y allí sentada, recordé nuevamente que en el cielo podré saltar, bailar, levantar mis piernas, cantar, correr de aquí para allá, poder caminar de puntilla y hacer todo lo que todas las personas pueden hacer sin ningún impedimento. Dice, pero cuando llegue a las bodas del Cordero, cuando entre en la patria celestial, cuando pueda ver, ¿no es cierto?, mi cuerpo glorificado,
cuando pueda ver mi cuerpo ya no con limitaciones físicas, lo primero que voy a hacer, dice, esto es literal, dice, lo primero que pienso hacer con mis nuevas piernas, con mis nuevas rodillas, es caer sobre mis rodillas glorificadas. Me arrodillaré de manera silenciosa, con gratitud, a los pies de Cristo. Y en repetidas ocasiones le agradeceré por todo lo bueno, todo lo justo que ha sido conmigo. Imagínense, mi hermano, la situación que esta mujer vivió. Triste, lamentable, no poder trabajar, no poder desarrollarse, no poder abrazar, no poder hacer nada. Eso tan básico, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Que el Señor nos ayude. Pero sin embargo, la perspectiva de esta mujer, y asimismo yo creo que debería ser la perspectiva de cada cristiano, de cada ciudadano de la nueva patria de aquel tiempo celestial, es el poder descansar en la doctrina de la glorificación. Ya que esta etapa es la conclusión, es el clímax, por decirlo de alguna manera, es la parte final, como le llaman algunas veces, es la guinda de la torta, es lo final de esto, en donde podremos ser resucitados, restaurados, y todo creyente muerto o vivo será levantado, sus cuerpos serán restaurados, las almas que fueron un día donde su Señor serán nuevamente puestas unidas en el cuerpo. Aquellos cuerpos libres de pecados, perfectos, tal como el de Cristo fue cuando fue resucitado. Por eso, amado hermano, podemos ver que la glorificación es la fase final, es la culminación de este proceso que estamos viviendo, pero no es el proceso teórico como lo hemos venido estudiando, que hoy día, ¿no es cierto?, de forma triste pero también gloriosa, hoy día lo vamos a estar estudiando teóricamente, la glorificación. Pero la glorificación en la vida del creyente va a ser, ¿no es cierto?, la culminación del proceso general de la redención aplicada. O sea, todo lo que hemos vivido anteriormente, lo que estuvimos estudiando, los que no han sido salvos, los que no han sido regenerados y han podido quizás seguirnos, estudiar con nosotros esto, el final de todo esto va a ser la glorificación. Y podemos volver nuevamente a la palabra que leíamos cuando comenzábamos esta serie, cuando se daba la introducción. ¿Se acuerdan cuál era? Romanos 8. Romanos 8:30. 8, pero era del 28, 29 y 30. Y los leo, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y creo que esto, amado hermano, no porque no tengamos Romanos 8 hoy día como texto base, no lo podamos analizar y nuevamente decirlo. Aquí Pablo, ¿no es cierto?, inspirado por el Espíritu Santo, está dando este proceso en tiempo pasado. A esto glorificó, no está diciendo glorificará. Por eso, amado hermano, esta es la esperanza que tanto esta niña que sufrió este accidente tenía en su vida. Ella había sido regenerada, ya estaba mirando a Cristo como Salvador, por lo tanto su mirada no estaba ahí muerta, sino que estaba en la gloria eterna que iba a tener con Cristo. Y esto es lo que nosotros también hoy día podemos descansar. En este proceso, en este estudio que hemos estado teniendo, ¿no es cierto?, de lo que ha sido, de lo que es la salvación en el creyente, comprendemos, ¿no es cierto?, que los mismos que fueron escogidos, predestinados, los mismos, la misma cantidad que fue llamada, los mismos que fueron justificados, los mismos que hoy día están siendo santificados, son los mismos que hoy día están siendo preservados, son los mismos que seremos glorificados en el reino de los cielos. Amén. Esta es la esperanza, amado hermano, que tenemos nosotros como pueblo del Señor. Esta es la esperanza gloriosa. Esto es algo, como hemos venido tratando de, yo trataba de buscar adjetivos, ¿no es cierto?,
o palabras que puedan ser más fáciles de comprender, pero es que es imposible comprenderlo, es imposible compararlo, es imposible medirlo. Porque esto, ¿no es cierto?, trasciende toda lógica, trasciende todo entendimiento, todo límite humano. Esto es lo que vamos a disfrutar en la gloria de Cristo por medio y a través solamente de la obra gloriosa de Cristo realizada en la cruz del Calvario. Dios nos dará esta gloria, la compartirá con nosotros. Esto no quiere decir que cuando lleguemos allá arriba vamos a entrar y los ángeles se nos van a humillar adelante y nos van a adorar. Nos van a dar la gloria, no, amado hermano. Que podremos tener cuerpos glorificados. Esta naturaleza, ¿no es cierto?, deteriorada por el pecado, deteriorada por tantas cosas que hemos estado viviendo en esta tierra, un día va a ser eterna, perfecta, joven, vigorosa, sanos, completamente perfectos. El sufrimiento que tuvimos en este tiempo, ¿no es cierto? Y así mismo lo dice Pablo, no tendrá comparación con la gloria que podremos disfrutar en el futuro junto a nuestro Salvador. Por eso, amado hermano, creo que es importante y también lo hemos reiterado, creo que en casi todos los mensajes que hemos estado exponiendo, hemos hablado de lo que es la depravación del hombre, la corrupción radical, ¿no es cierto? Lo que trae la naturaleza del hombre pecaminosa. ¿Por qué? Porque creo que si nosotros no logramos entender la corrupción radical, ¿no es cierto?, la depravación del hombre, la naturaleza pecaminosa, no podremos nunca disfrutar de lo que va a ocurrir en aquel tiempo. Aquella mujer, ¿no es cierto?, es difícil pronunciarlo, Jonah Jackson, algo así se llama, ella logró ver, ¿no es cierto?, la corrupción de su cuerpo físico, ¿no es cierto?, debido a este accidente, que esto la llevó a analizar interiormente su vida. Pero nosotros hoy día, por misericordia de Dios, que hemos sido regenerados, que hemos sido cambiados, que ya hemos visto cómo éramos, ¿no es cierto?, sin Cristo, muertos en delitos, en pecados, muertos a esta vida espiritual, pero sin embargo, cuando podamos comprender totalmente la corrupción de nuestros cuerpos presentes, creo que podemos en aquel momento, solamente en aquel momento, darnos cuenta de la gloria eterna que nos espera, esta gloria futura, que Pablo dijo, considero que los sufrimientos de este tiempo presentes, digo así, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada en el reino. Por eso, amado hermano, mire, vivimos en un mundo expuesto a mucho dolor, a mucho sufrimiento, tragedia. Yo creo que esta semana hemos visto televisión, hemos visto noticias y han habido un sinnúmero de cosas, secuestro, se ha perdido gente, hay tráfico, hay muerte y así. Podríamos nombrarlo, lo mismo que le hablaba de mi amigo que le pasaba con sus niñas. Imagínense cuánta maldad, cuánta depravación hay en el hombre, en el mundo. Tantos grandes, pequeños, fuertes, ancianos, jóvenes, de diferentes edades, clases sociales. Uno de ellos tenía dinero y eso aún así no lo exime, ¿no es cierto?, de estas situaciones. Podemos ver que hasta los recién nacidos sufren. Hace poco tiempo atrás me tocó acompañar a una familia, ¿no es cierto?, a entregar un bebé que no alcanzó a nacer. Ya le faltaba poquito, imagínense. Un bebé expuesto también a sufrimiento, a muerte. Y no solamente estos pequeños, ¿no es cierto?, de forma natural, cuántos abortos estamos viendo hoy día. Cuántas personas matan, destruyen, destrozan a estos niños que son expuestos a tanto dolor, a tanta violencia, a tanta crueldad. ¿No es cierto?, en esta naturaleza corrompida, débil, ¿no es cierto? Y ¿por qué no decirlo? No podríamos dejar de lado lo que es la pandemia, cómo ha evidenciado la debilidad del hombre, cómo ha evidenciado lo frágiles que somos, lo vulnerables, que aunque cerremos la puerta de nuestras casas, aunque usemos mascarilla, ¿no es cierto?, y nos enfermamos y nos podemos contagiar de la misma manera. Que el Señor nos ayude. Dice en Romanos 5, Romanos 8 y así varios, dice que la tierra en sí gime y sufre con dolores de parto. O sea, podemos ver que no solamente nosotros,
Si vamos a las Escrituras, ¿no es cierto? Cuando nuestros primeros padres cayeron, hubo una maldición sobre la tierra. Y esto se ha mantenido hasta ahora. Amado hermano, mire, pero esto, como la palabra del Señor lo presenta, dice, sufre aún con dolores de parto. Y así podemos ver, quizás yo veo a mi esposa ahora estos días, hoy día, por ejemplo, no se sentía muy bien delante. A veces anda con dolores, a veces anda con... Pero sin embargo va a llegar un momento de todo ese dolor, va a terminar, ¿no es cierto? Va a llegar un dolor muy grande, pero va a llegar un momento en que va a nacer una criatura. Va a haber una cosa hermosa, ¿no es cierto? Naciendo, creciendo, resplandeciente, que muchas veces trae vida, alegría. Y si hacemos esta comparación, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros con lo que vamos a vivir en aquel momento, ¿no es cierto?, hoy día nosotros vivimos expuestos a muchos dolores. ¿Cuántas situaciones vivimos? A lo mejor incluso yo no conozco los suyos y usted no conoce los míos, que estamos expuestos a tantos problemas y situaciones, pero va a llegar un momento en que todo esto va a quedar atrás y no va a haber ni siquiera recuerdo de este dolor que hemos tenido por lo glorioso, lo grande, lo maravilloso, lo incomparable que va a ser la manifestación completa de la redención de Cristo para los hijos de Dios. Y esto lo viviremos, amado hermano, cuando llegue el día final de Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que repetíamos constantemente la semana que pasó en el domingo? Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la ha de finalizar hasta el día de Jesucristo. Y todo este tiempo, obviamente, amados hermanos, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Cristo no nos dijo ni nos llamó para darnos un buen pasar en esta vida. Cristo para nosotros no es el genio de la botella que lo invocamos, ¿no es cierto? De alguna manera sale y soluciona nuestros problemas, sana nuestras enfermedades y alivia nuestras dolencias. Todo lo contrario, si Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero trajo consigo la esperanza, dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Venid a mí todos los que estáis cargados, todos los que estáis trabajados, que yo os haré descansar. O sea, amado hermano, Cristo fue claro, no maquilló la situación que íbamos a estar viviendo en esta tierra. Íbamos a tener problemas, íbamos a tener dificultades, pero sin embargo en Él íbamos a encontrar descanso. En Él iba a haber perdón, restauración, alivio. Por eso, amado hermano, en este tiempo, ¿qué nos resta? ¿En qué podemos descansar ahora en este tiempo? Aguardando, ¿no es cierto?, claramente este tiempo de redención, este tiempo de restauración, ¿no es cierto?, de la glorificación del cuerpo. Pablo, ¿no es cierto?, da una orden a Timoteo, le dice, ocúpate en la lectura, escudriña, vela, ora, entre tanto que voy. Por lo tanto, amado hermano, mire, el sufrimiento, los padecimientos que tenemos en este tiempo es la antesala, es el pre, ¿no es cierto?, la preentrada a lo que es la gloria venidera del creyente. Porque si somos hijos, también somos herederos, y asimismo herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es lo que es glorioso, ¿no es cierto? Esto que acabo de decir es lo glorioso. Pero a veces esto es lo que no nos gusta escuchar. Si en verdad padecemos con Él, eso es lo que no nos gusta escuchar. Queremos solamente el Evangelio. Muchas veces quiere solamente el cristiano vivir las bendiciones nomás. La prosperidad, la restauración, la alegría, ¿no es cierto? Todo lo que conlleva esto. Pero si en verdad, dice Pablo, padecemos con Él, a fin de esto, de que también seremos glorificados con Él. Amado hermano, tenemos que pasar esto, tenemos que vivir estos padecimientos, tenemos que sufrir esto acá en la tierra. Pedro también dice que lo vivió en carne propia y lo describe de esta manera, dice, en la manera que compartir los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. O sea, amado hermano, la esperanza que aguarda al creyente, la esperanza que aguarda al creyente, al cristiano, al regenerado, no es menor. Es más glorioso de todo lo que hemos vivido hasta ahora. Si usted hoy día se ha gozado, ¿no es cierto? La experiencia, la regeneración, la transformación en su vida, el poder darse cuenta que hoy día ya tiene otra vida, ¿no es cierto?
Si eso es glorioso, ¿no es cierto? Si eso es hermoso, lo que viene es más sublime de todo esto que hemos vivido en este cuerpo de miseria. Porque en este lado de la gloria, en este lado de la eternidad, ¿no es cierto? Estamos en un sentido, y algunas traducciones así le llaman, en el cuerpo de humillación. Por lo tanto, amado hermano, no por desmerecerlo, no por mirarlo en menos, o mirarlo como algo miserable, ¿no es cierto? Este cuerpo que muchos cuidamos, o no cuidamos todos, pero algunos cuidan más que otros, ¿no es cierto? Pero que la palabra del Señor, ¿no es cierto?, habla de diferentes formas. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice el cuerpo de nuestro estado de humillación. La NBI dice, o nuestro cuerpo miserable. Y cuando podemos hacer comparación de esto, ¿no es cierto?, debemos tener una acepción, una definición clara, que Pablo no está mirando este cuerpo como malo, no está mirando este cuerpo como en sí mismo degradable, sino que todo lo contrario. Pablo no tiene el propósito de ofender, ¿no es cierto?, ni de ningunear, ni de mirar mal este cuerpo físico, sino que todo lo contrario. De hecho, eso no sería bíblico si Pablo pensara de esa manera, porque tenemos que acordarnos, amado hermano, que cuando la palabra del Señor nos relata la creación, dice que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Si Pablo piensa de esta manera, estaría mirando en menos la creación de Dios. Sino que Pablo lo que se está refiriendo es lo que está ocurriendo en el cuerpo, en nuestro cuerpo, las marcas, las señales de lo que ha quedado en nuestra vida por causa del pecado. Las consecuencias, ¿no es cierto?, lo que ha traído como humillación a nuestro cuerpo de este lado de la gloria, marcado, caracterizado por debilidad, decadencia física, indignidad, enfermedad, sufrimiento, humillación, tanto mental como físico. El cuerpo en sí, podríamos decir intrínsecamente, puntualmente, el cuerpo pecaminoso en sí mismo no es. Porque Cristo lo hizo, Dios lo hizo, ¿no es cierto?, de forma como Él, semejante como Él, a su imagen. Por lo tanto, amado hermano, lo que tenemos que comprender, lo que hay que separar de esta declaración, es que al no ser, ¿no es cierto?, en sí mismo pecaminoso, es muchas veces el instrumento, el móvil, ¿no es cierto?, lo que nos lleva a desarrollar en nuestras vidas los actos pecaminosos que somos movidos debido a nuestra propia concupiscencia. Es el vehículo por el cual buscamos satisfacer lo que quiere nuestro corazón. Cuando, ¿no es cierto?, muchas veces deseamos hacer algo, ¿no es cierto?, en nuestro corazón, lo manifestamos y lo desarrollamos con nuestro cuerpo. Y lo que trae pecaminosamente como consecuencia de estos actos es a lo que Pablo se refiere como cuerpo de humillación, ¿no es cierto? Y debemos entender, debemos comprender claramente a la luz de las Escrituras que cada uno de los cuerpos de los creyentes, cada uno de los cristianos, los que hemos sido regenerados, los que hemos sido transformados, hemos sido llamados a estar apartados, a ser santos, ¿verdad? Y nuestros cuerpos consagrados a Él como templo del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo vemos cómo nuestros cuerpos, ¿no es cierto?, muchas veces lo usamos o lo desarrollamos como vasos de iniquidad, como instrumentos pecaminosos. Esto lo vemos en Romanos 6:13. Nos damos cuenta que realmente este cuerpo, ¿no es cierto?, que cuando nos juntamos el día del Señor, levanta las manos, ¿no es cierto?, y con una alabanza quizás se emociona, caen sus lágrimas o lloran, ¿no es cierto? Muchas veces nos damos cuenta que ese mismo cuerpo en otro momento, en otro tiempo, fue usado como vaso de iniquidad. En aquel momento estamos desarrollando ese cuerpo de humillación, ese cuerpo, ¿no es cierto?, el cual de miseria que habla la NBI. Pero aún así, el regenerado, el que ha sido transformado, es quebrantado, gime
¿no es cierto? Y de hecho nos podemos también unir a Pablo y yo creo que ponernos detrás de Pablo en esta declaración, ¿no es cierto? Y nos ponemos detrás y confirmamos lo que él dice cuando él escribe y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de mal? O habla, ¿quién me librará de este cuerpo miserable? Yo creo que muchas veces nosotros cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, cuando caemos, ¿no es cierto?, seducidos por nuestras concupiscencias y el Espíritu de Dios nos quebranta y nos trae a sus plantas en arrepentimiento y fe, este comentario viene a nuestro corazón. Por lo menos a mi vida viene esta lucha, yo creo que cada uno de nosotros como creyentes tenemos. Y amado hermano, este proceso, este tiempo que viene está absolutamente de la mano con lo que es la santificación, con lo que es el crecimiento del creyente, lo que es la perseverancia de Dios al hombre que ha creído, al hombre que ha sido transformado. Podríamos desarrollarlo absolutamente como este cuerpo de humillación o este cuerpo de muerte, este cuerpo de miseria. Pero sin embargo, este cuerpo de miseria va a llegar a un punto en que va a tener fin. Y nuestros cuerpos que hoy, en este tiempo, son de miseria, son dignos de lástima, es un cuerpo de humillación. Va a llegar un punto en que nuestros cuerpos serán glorificados. ¿Y a qué me refiero con ser glorificados? Porque podríamos, ¿no es cierto?, decir glorificados y nosotros, qué lindo, glorificados, pero ¿cómo podríamos, ¿no es cierto?, definir esto o clarificar un poquito más lo que es un cuerpo glorificado. Pablo en 1 Corintios 15 defiende y da, ¿no es cierto?, una defensa a los romanos y a los que estaban con él, ¿no es cierto?, en base a lo que era la resurrección. Estaba habiendo un conflicto, algunos decían que no había resurrección, otros que sí. Y Pablo defiende la resurrección corporal. Dice, pues ciertas personas en Corinto lo negaban. Y al final del capítulo, ¿no es cierto?, da una analogía directa, algo puntual, dando la idea de la naturaleza de nuestros cuerpos glorificados después de la resurrección, al contrastarlos con nuestros cuerpos mortales, haciendo esta comparación. Y uno de los primeros puntos que podríamos resaltar al ser nuestros cuerpos glorificados es que seremos imperecederos. Dice en 1 Corintios 15:42, nos dice, asimismo es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Por lo tanto, nuestros cuerpos resucitados, aquellos que mueran, que han sido, ¿no es cierto?, expuestos a este proceso de la muerte física, deberá en algún punto, ¿no es cierto?, estar expuesto a una resurrección. Y estos cuerpos, ¿no es cierto?, que han estado sujetos a corrupción, a decadencia, que están expuestos en este tiempo, ¿no es cierto?, que envejecen, que se quebrantan, que cambian, ¿no es cierto?, nos ponemos más arrugados, nos cambian el pelo de color, ¿no es cierto?, las personas más grandes se van achicando de porte, y así ocurren muchos cambios, ¿no es cierto?, en la naturaleza del hombre. Dice que no envejecerán más, ni se terminarán, ni sufrirán más enfermedades, no habrán más dolencias, no habrán más operaciones, hermano Yerko. La Biblia nos enseña que el estado eterno de nuestros cuerpos jamás mostrará señales de envejecimiento. Pero como Wayne Grudem, un teólogo, ¿no es cierto?, escribe en su teología sistemática, dice, va a tener características juveniles, pero completa madurez masculina o femenina, dependiendo del caso, para siempre. No va a haber límite. O sea, el hermano Pablo estará así para siempre. Pero no va a estar con bicicleta ya, hermano Pablo, así que eso va a ser eterno, va a ser algo que Dios ya le tiene para usted. Así que esto ya es glorioso. Nuestro cuerpo será imperecedero, no tendrá final, sino que nos mantendremos. Quizá hoy día podemos ver, y yo me acuerdo que tiempo atrás habían películas y gente inventaba cosas, la fuente de la eterna juventud y un sinnúmero de cosas. Báñate en tal cosa y que ahí vaya a ser joven para siempre. Eso no es real. En esta tierra no es real.
Solo el que ofrece esto es Cristo. Y esa es la esperanza, no para todos, sino que para aquellos que han sido regenerados, aquellos que hemos sido llamados, aquellos que hemos sido transformados. Estas características, amados hermanos, este cuerpo glorioso, que va a ser siempre joven, que no mostrará, ¿no es cierto?, deterioro con el tiempo, solamente lo puede dar Cristo a aquellos que Él ha escogido, aquellos que son parte de su familia, aquellos que hemos escuchado el llamado interno, ese llamado que escuchábamos en la escuela bíblica, ¿no es cierto?, en la escuela dominical, ese llamado eficaz, aquellos que hemos sido expuestos a esta gracia irresistible. Este cuerpo glorioso no tendrá fin, será eterno. Segundo, dice Pablo en el versículo 43, dice que este cuerpo será glorioso. Dice que, lo voy a leer, 1 Corintios 15, 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Es difícil poder entender esto. ¿Cómo alguien, por ejemplo, yo pienso en esto? Uno muchas veces va a, ¿no es cierto?, a muerte, va a funerales o va a velorios, ¿no es cierto?, de alguna persona, de algún familiar. No hace mucho tiempo, hace muy poquito tiempo, tuve que ir al funeral y al velorio de mi tía, una tía que fue en Peña Blanca. Ella se enfermó de cáncer a su garganta o a su esófago, creo. Ella deteriorada, pero mal, muy delgadita. De hecho, fui a verla cuando ella todavía estaba en vida y su voz no era de mujer, sino que tenía, debido a la enfermedad, ronquera, deteriorado su cuerpo. Todo muy deteriorado, su físico, muy chica, muy flaquita, deteriorada. Uno piensa en esto y dice, es imposible, estoy siendo humano, estoy siendo racional en este comentario, es imposible que ese cuerpo que está ahí sea levantado joven, restaurado, sin envejecimiento, sin deterioro por el cuerpo, por los años, perdón, o por la enfermedad. Para alguien racional es imposible, pero para nosotros no es imposible, porque nosotros creemos en un Dios de lo imposible, creemos en el Dios que resucitó de los muertos, creemos en el Dios que venció a la muerte. Por lo tanto, para nosotros no es difícil, no es que nosotros digamos, no, yo entiendo eso claramente. No es para nosotros entendible, porque estamos en esta naturaleza limitada todavía. Pero nuestro espíritu, el que clama, Abba Padre, sabe que para nuestro Padre eso es posible. Amén. Y es real, porque va a ser la realidad de nosotros. Y de hecho, ya Pablo nos vio glorificados. Perdón, Juan, en el Apocalipsis. ¿No es cierto? Y de hecho, mire, me imagino yo, y a lo mejor a lo mejor voy a ser exagerado en esto, pero los que no somos tan bonitos, a lo mejor seremos hasta más bonitos en el cielo. Porque el Señor va a estar Él involucrado en nuestras vidas. Él va a glorificar nuestros cuerpos. No va a ser un proceso que nosotros vamos a influir, sino que todo lo contrario. Ya no habrá ni vergüenza, no habrá dolor, no habrá tristeza, porque nuestro cuerpo, nuestra mente serán gloriosos. Es algo, amado hermano, que es difícil de comprender. Y de hecho, cuando habla Pablo en 1 Corintios 12, 23, y habla de los miembros de nuestro cuerpo, que algunos nos parecen menos dignos, ¿no es cierto? Y algunos que dice son de honra, otros no de honra. Que en el fondo el original de la escritura en griego, lo que habla de menos digno y lo que dice de deshonra está hablando de lo mismo, el original es la misma palabra. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que nuestros cuerpos resucitados, glorificados, no se caracterizarán por algún tipo de deshonra. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el que quizás nació, porque sabemos que a veces nace alguien con una pierna un poquito corta o con defectos físicos, ¿no es cierto?, que muchas veces traen deshonra, traen burla, ¿no es cierto? Hoy día hay un nombre muy común que se ocupa, hoy día traen bullying, ¿no es cierto? Eso no ocurrirá, porque nuestro cuerpo va a ser perfecto, va a ser glorioso, porque dice que seremos tal cual es Él. No habrá diferencia. Insisto, esto no quiere decir que nosotros nos van a adorar ahí arriba porque vamos a tener
el cuerpo glorificado, sino que nuestro cuerpo será glorificado, yo me imagino, con un propósito, amado hermano, con un fin. Dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, en 1 Corintios 15, 43, dice que se siembra en debilidad y resucitará en poder. Nosotros estamos conscientes de nuestras limitancias físicas. Sabemos que somos débiles, y lo comentaba, ¿no es cierto?, con respecto a la misma pandemia. Hoy día, a pesar de que muchas personas se cuidan en la alimentación, ¿no es cierto?, y tantas formas de que hay de cuidarse, muchas se cuidan y aún así han sido vulneradas, ¿no es cierto?, por esta pandemia que ha dejado en evidencia, ¿no es cierto?, la debilidad, la fragilidad del cuerpo. Pero esto no va a ocurrir con nuestros cuerpos glorificados. Van a ser perfectos, inmunes, por decirlo de alguna manera. No tendremos, ¿no es cierto?, limitancias físicas. Seremos fuertes, poderosos, dicen algunos. Y en el buen sentido. Quiero que no me malinterpreten con esto de que seremos fuertes y poderosos. No seremos versiones humanas de Hulk, de Los Increíbles, de Iron Man, del Hombre Araña y de todos estos superhéroes que muchas veces los niños se creen y quieren andar hasta trepando algunas veces. No, todo lo contrario. Lo que quiero dar a entender, amado hermano, es que nuestro cuerpo, nuestra naturaleza en aquel tiempo, glorificada, nueva, ¿no es cierto?, hecho por Dios, tendrá toda la fuerza y todo el poder que Dios le otorgó a los seres humanos cuando les hizo perfectos, puros, sin pecado, con la posibilidad de decirle que no al pecado, con la posibilidad de decirle que no a las sutilezas de este mundo y no caer. Por lo tanto, amado, tendremos la fuerza, ¿no es cierto?, y la capacidad de poder negarnos absolutamente a cualquier forma pecaminosa. Porque no habrá aquella forma en nuestras vidas ni en lugar, sino que todo lo que haremos en aquel lugar será adorar, glorificar conforme a la voluntad perfecta, santa de Dios. Amén. Y también para ir, digamos, estos puntos de cómo será nuestro cuerpo, también nuestro cuerpo será espiritual. ¿Qué quiere decir con esto? No es que seremos espíritus, sino que seremos, ¿no es cierto?, nosotros mismos, nuestro cuerpo físico, pero glorificado, estará completamente sujeto y en perfecta armonía con el Espíritu Santo. ¿Y qué quiero decir? Que no seremos espíritus. De hecho, cuando Cristo mismo se presenta después de resucitado a sus discípulos, ¿no es cierto?, incluso les dice, tócame, ¿no es cierto?, que yo soy. Mire, el cuerpo glorificado que tendremos en aquel tiempo tendrá tantas características que si hubiese necesidad en nuestra vida de comer, podríamos comer. Cristo cuando resucitó, ¿no es cierto?, comió pescado. O sea, podríamos a ese punto, pero en aquel lugar no va a haber necesidad de nada. Nuestra vida no necesitaremos de ninguna cosa ni nada externo para subsistir ni para vivir. Porque el que lo sostiene todo, el que lo sustenta todo, estará ahí mismo con nosotros. Por eso este cuerpo, tanto físico como espiritual, estará unido en un mismo ser. En el mismo Corintios, capítulo 15, dice que hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Ahora, ¿qué podemos entender con este cuerpo espiritual del que habla? ¿No es cierto? Obviamente, ¿no es cierto?, no es lo físico de lo que estamos hablando en esta hora, sino que es directamente a lo que está relacionado con la vivencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Que estamos unidos, que somos parte, estamos en Cristo. De hecho, así mismo lo que leíamos ahora, ¿no es cierto?, en Filipenses 3, versículo 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual Él sujeta todas las cosas. O sea, ese poder claramente que el Espíritu Santo, el cual puso en nosotros, nos mantendrá, ¿no es cierto?, ahí afirmados, directos, necesitados, dependientes de Él. No porque nuestro cuerpo lo requiera, no porque nuestro cuerpo glorificado necesite estar en dependencia, sino que porque Él se va a merecer toda la adoración, va a ser el centro, toda ¿cómo decirlo?, toda existencia glorificada en aquel momento
estará adorando, glorificando y como centro al Cristo mismo de la gloria. Y a esto también se refiere, ¿no es cierto?, el decir fuerte y poderoso. Usted, si mira al sol, ¿no es cierto?, no con esta malla, la hermana Jessica, tan con lente, ¿no es cierto?, si miramos el sol aún así con esta malla molesta, ¿no es cierto?, y no podemos mirarlo. ¿Usted cree que con estos ojos podremos mirar al Salvador, el cual dice que era el resplandor de la gloria de Dios? No podremos. Nuestros cuerpos tienen que ser capacitados, tienen que ser glorificados, tienen que ser transformados para que en armonía perfecta con el Espíritu Santo podamos mirarle tal cual es y cara a cara y no seamos destruidos. Acuérdense lo que pasó con Moisés cuando él le pidió ver su gloria. Por eso, amado hermano, tiene que haber esta perfecta armonía, tiene que haber esta unión. Por lo tanto, esta tanto naturaleza física como espiritual, que será nueva, absolutamente nueva. Quizás no, podríamos decirlo, no diferente, pero perfecta. Yo me imagino que va a ser diferente porque este cuerpo no es perfecto, ¿no es cierto? Pero seremos nosotros, con un cuerpo glorificado, sin exposición a debilidades, ¿no es cierto? Y a todo lo que hemos estado hablando. Sin expuesto a distracciones como tenemos en estos tiempos. Sin estar expuestos a tentaciones, a deseos engañosos, a una vida pecaminosa, a tantas ambiciones que muchas veces las presentamos de forma piadosa, pero terminan apartándonos, ¿no es cierto?, de nuestra prioridad como creyentes, que es adorar, glorificar y honrar a este Dios glorioso. Pero sin embargo, cuando estemos ahí arriba y este cuerpo sea glorificado, este cuerpo sea transformado, no habrá en nosotros ninguna distracción, no habrá ninguna necesidad. Hay un himno, ¿no es cierto?, que se canta y dice: no habrá necesidad de la luz, del sol, del resplandor, de nada, porque tendremos el resplandor mismo de la gloria de Dios con nosotros. Amados hermanos, nuestros cuerpos deben ser glorificados, deben ser, ¿no es cierto?, colocados en esta posición para que podamos adorar por una eternidad a nuestro Dios. Ahora, todos seremos jóvenes, ¿no es cierto? Glorioso, ¿no? O sea, yo voy a poder esperar a mi esposa, que yo soy mucho más joven que ella. Allá a lo mejor vamos a ser todos de la misma edad. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Pero yo me imagino que allá no nos vamos a conocer, porque el centro de nosotros va a ser la adoración a Dios. Va a ser la adoración a Dios. Por lo tanto, amado hermano, nuestra hoy día concepción de lo que es la glorificación, nuestro conocimiento hoy día de la definición de lo que es la glorificación, que es teórica para nosotros, ¿no es cierto? Hoy día no es práctica, no es efectiva. Pero esto que es hoy día teórico, que el Espíritu Santo de Dios pueda ir quebrantando nuestros corazones, pueda irnos movilizando, pueda hacernos, ¿no es cierto?, verdaderamente algo indisoluble, que pueda, ¿no es cierto?, haber esta necesidad natural de estar en esto. Hoy día muchas veces, ¿no es cierto?, estamos todo el día en una reunión y estamos así, ¿no es cierto?, y uno se para, y es natural, ¿no es cierto?, porque la postura y tanto nos complica, incluso hasta nos aburre el hermano o el pastor que predica tanto, el que habla tanto, o de nuevo a orar, y todo esto, cuando nos cansa, cuando nos aburre en esta naturaleza, ahí arriba no ocurrirá, porque aunque hoy día lo deseemos, siempre tenemos distracciones que nos apartan de lo que debería ser nuestra atención y nuestro diario vivir como creyentes. Siempre nos distrae una u otra situación. Y por lo general, yo diría en un 99,9% es algo pecaminoso. Porque ya sea lo que sea, nos distrae, y al distraernos le quitamos adoración a Dios, prioridad en nuestra vida a Dios, y empezamos a apartarnos. Y ya al apartarnos, este conocimiento teórico de lo que es la glorificación ya se nos empieza a olvidar, porque nuestra glorificación va a ser diferente, va a ser absolutamente distinto a lo que hemos vivido hasta hoy día. Hoy día hemos vivido, ¿no es cierto?, en el cuerpo de humillación. Hoy día estamos expuestos a lo que es, ¿no es cierto?, la miseria, como dice Pablo, a este cuerpo de miseria. ¿Quién me librará?
Pero sin embargo, amado hermano, cuando ocurra la resurrección y venga consigo la glorificación del creyente, no habrá nada que nos separe de nuestro amado. No habrá nada. Es como cuando el joven, ¿no es cierto?, está enamorado recién de su novia, ¿no es cierto? Y no hay nada, pero nada que sea más importante. No hay trabajo, no hay papá, no hay mamá, no hay hambre, no hay familia, no hay nada más importante que poder estar con su amada o con su amado. ¿No es cierto? Eso va a ocurrir en la glorificación. Eso va a ocurrir con nosotros. De hecho, eso es lo que nos demanda Cristo como nuestro novio a la iglesia, ¿no es cierto?, en las cartas del Apocalipsis. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Que el Señor nos ayude para que nuestra mente, amado hermano, al tener, ¿no es cierto?, este conocimiento, para que podamos ir reformándonos, ¿no es cierto?, y conformándonos a lo que las Escrituras nos hablan, podamos ir, ¿no es cierto?, tratando de poder impregnar nuestra vida terrena con esto. Vamos a tener lucha, vamos a tener lucha. No va a ser natural, no va a ser como caminar, no va a ser como caminar, sino que va a ser como aquel que ha estado con muleta o con yeso mucho tiempo y está retomando el caminar. Quizá va a cojear, va a cojear, va a cojear, va a costar. Así va a ser, pero va a llegar un momento en que eso va a ser natural, va a ser como caminar, va a ser como hablar. Y eso va a ocurrir en su totalidad cuando lleguemos al reino de los cielos. Cuando ocurra la resurrección final y la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y esta unión, ¿no es cierto?, entre la resurrección y la glorificación será algo indivisible, no habrá separación, será constante, perfecta y eterna. Porque así como Cristo resucitó, ¿no es cierto?, y se levantó y está con este cuerpo glorificado, así como lo vieron, ¿no es cierto?, un sinnúmero de personas en aquel tiempo, asimismo nosotros podremos llegar un día ante su trono, le podremos ver, nos podremos gozar de la perfección misma de nuestro Salvador, podremos ver esta perfecta gloria manifestada y que en un momento la dejó para venir a nosotros y darnos vida y vida en abundancia, para que nosotros en aquel momento estemos glorificando a Dios por una eternidad, por siempre y para siempre. Todos los creyentes que murieron, todos aquellos que murieron años y años, de hecho, cuando Pablo, ¿no es cierto?, les habla a los tesalonicenses, ¿no es cierto?, los hermanos estaban vendiendo sus cosas, ellos pensaban que Cristo venía en aquel tiempo y murieron esperando esa promesa. Todos aquellos hermanos que murieron en aquel tiempo serán resucitados, serán restaurados y su cuerpo glorificado junto con nosotros podremos adorar a aquel que murió, resucitó y nos ha dado vida para siempre. De hecho, amado hermano, podremos estar todos en un mismo nivel, en una conformidad. No es que seremos semidioses, ni Jehová Junior, ni pequeños dioses, ni un sinnúmero de calificativos, ni títulos que mucha gente le ha puesto a la vida del creyente, sino que seremos los hijos de Dios, entrando a la casa del Padre, disfrutando de aquel que el hijo mayor, el hermano mayor, nos abrió la entrada por aquella obra gloriosa en la cruz del Calvario, y que en aquel momento seremos conforme a su imagen, conforme a su gloria, y podremos disfrutar y quedará en el pasado todo lo humano, todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la humillación, toda la tristeza que muchas veces hemos vivido, hemos pasado en este tiempo presente. En aquel tiempo le resplandecerá como el sol de justicia en el reino de su Padre amado por una eternidad. No hay cosa más gloriosa, amado hermano, que lo que viene en aquel tiempo. Amén. No hay cosa más gloriosa. Nuestra mente no puede comprenderlo. Porque hoy, miren, nuestra santificación claramente no es consistente, no es recíproca, no es pareja, no es paralela, no tiene comparación en ningún punto con lo que será nuestra glorificación. Porque nuestra santificación hoy día, ¿no es cierto?, caemos constantemente, pecamos, fallamos, somos inconstantes en nuestros caminos. Pero sin embargo, cuando seamos glorificados, cuando este cuerpo de humillación, ¿no es cierto?, cambie y podamos contemplar como espejo la gloria del Señor,
que nos transformará en la imagen misma de la gloria de la gloria. Porque aún hoy día Pablo, ¿no es cierto?, escribe en 2 Corintios, dice, Juan, porque aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque veremos tal cual es. Este cuerpo podrá verle. No necesitaremos los lentes, ¿no es cierto? No necesitaremos una ayuda, no necesitaremos una máscara de soldar, ni estos lentes para ver los eclipses que muchas veces ofrece el mundo, ¿no es cierto?, que ha ocurrido esto. No necesitaremos nada de esto para poder vislumbrar, ver perfectamente a cara descubierta al Rey de Gloria, al Salvador de nuestras vidas. Esta es la esperanza, amado hermano. Esta es la glorificación que tendremos, que seremos expuestos en un futuro no muy lejano. Esta es la esperanza del que quizá durmió esperando la glorificación del cuerpo. Porque muchos hermanos murieron, muchos creyentes murieron, ¿no es cierto?, esperando ser restaurados, ver a Cristo. Pero nosotros, amado hermano, es nuestra confianza hoy día, que podamos vivir ¿no es cierto?, como los ciudadanos del reino celestial, que podamos mirar esta perspectiva de vida, esta salvación que ha sido efectiva en Cristo nuestro Salvador. Para mi Dios sea honra, gloria y alabanza, y para nosotros su misericordia, que hemos sido alcanzados por esta bendición. Le invito a que nos pongamos de pie, oremos al Señor, y le quiero pedir a mi hermano Pablo que puede orar al Señor. Amén.